te paga acá. No puedo. Okay. Sí, ya estamos en... ¿Ya estamos en vivo? Sí, o sea, estamos en Facebook en vivo. Ya. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a esperar unos 5 minutitos para que la gente empiece a conectarse y ya luego vamos a conversar sobre un tema muy, muy interesante. Por mientras les puedo contar de que esta es la quinta charla que está organizando la Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecología, SOSOET, en el cual tratamos de unir las visiones culturales y ambientales y poder generar una buena comunión entre estos dos aspectos. Esta es la quinta charla que vamos a transmitir. Tenemos muy buenos invitados que ya luego se los voy a presentar. Y esperaremos unos minutitos por mientras vaya por un té, por un cafecito, un mate, un pancito, cualquier cosa. Nosotros silenciamos nuestro micrófono, No. ¿no? No tenemos. Mira. Mejor, pues. Les quiero contar además que la SOSOET es un grupo de personas que creen en el intercambio y diálogo de saberes. Creemos en una nueva concepción de la conservación y es por eso que también estamos en esta época tan extraña como lo es la pandemia, tratar un poco de conversar sobre temas que se vienen y que están y que puede afectar también nuestros entornos, nuestras culturas, nuestros pueblos. Es por eso que los invito a que visiten la página de la SOSOET en Facebook. Y luego les mostraré la dirección y el Instagram para que sepan quiénes somos y qué es lo que hacemos. Hay muchas personas muy interesantes que en sus estudios, en sus trabajos cotidianos, tratan este tema. Espero que les haya gustado las otras charlas. Y si no las han visto, los invito a YouTube, SOSOET. También tiene su YouTube, ahí están todas las charlas, si se las han perdido, las pueden revisar nuevamente. Así se nos va a apagar la luz. Claro. Vamos a empezar en un minuto para que se vayan preparando y disfrutemos y aprendamos también sobre esta quinta charla organizada por la SOSOET. Ya, mis queridos amigos y amigas, vamos a empezar. Primero que todo agradeciendo a cada uno de ustedes que están en sus casas y que se están conectando para poder conversar y aprender sobre este tema tan importante como son los valores culturales. Y para eso tenemos 3 grandes invitados. Bueno, el título de nuestra presentación de hoy día son los valores culturales del medio ambiente, la caja negra del CIA, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
una mirada crítica al marco regulatorio ambiental chileno. Y como introducción, les puedo contar que en Chile existen 117 conflictos socioambientales según el Instituto Nacional de Derechos Humanos hasta el año 2018, de los cuales el 32% de ellos se ubica en territorio indígena. Algunos datos así como medios muy altos son que en Arica, por ejemplo, el 77% de los conflictos ocurren en territorio indígena y en la Araucanía el 100% de estos. No obstante, los proyectos de inversión que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, en el análisis de este medio, que es el análisis del medio humano, que es la parte inserta dentro del EIA, no es analizado el tema cultural, dejando una caja negra al final de la gestión ambiental. Y en la actualidad es muy importante conversar sobre este tema, ya que la política de reactivación económica post-COVID, post-pandemia, estaría relacionada con los recursos naturales y sus territorios. Y por eso vamos a conversar con Teresita Yugretovic, que es abogada, es magíster en gestión cultural y magíster en cultura y ambiente y sociedad. Actualmente trabaja en la Superintendencia del Medio Ambiente y también es profesora del magíster en gestión cultural de la Universidad de Chile. Tenemos a María José Brain, que es una mujer oriunda de la zona central de Chile y que hace algunos años cohabita el bosque siempre verde del territorio de la Frente. Siente gran admiración por los modos de vida que sustentan mediante un contacto íntimo con la naturaleza y sus ritmos. Tiene una formación académica profesional en ciencias veterinarias y en la ecología, y los conocimientos que los ha ampliado a través de la comprensión de los sistemas socioecológicos, especialmente en materias relacionadas a la justicia ambiental y la conservación. Y es también miembro de la ONG AINI. Y José Gersle es ingeniero agrónomo, tiene un magíster en manejo de áreas silvestres y conservación de la naturaleza. Trabaja en fotosíntesis, que es una consultora, en donde se especializa en planificación y desarrollo de proyectos de conservación. Parte del equipo fundador de la ONG AINI, ONG dedicada a trabajar con comunidades en territorio que enfrentan los conflictos socioambientales. Los tres participantes que tenemos hoy día, los tres son socios de nuestra Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecología, SOSOET. Le doy el pase a la Teresita para que ella nos cuente su trabajo y luego María José, nos cuente también lo relacionado a esta gran caja negra que está en el CIA, que es la cultura. Muchas gracias, Vivi. Primero también agradecer a la SOSOET por este espacio que nos da para poder compartir y dialogar desde nuestras distintas disciplinas en forma muy transdisciplinaria, transversal y vinculando el trabajo que hacemos profesional, académico y con la práctica, con los territorios mismos. Para mí ha sido súper rico la preparación de este conversatorio y todas las demás instancias que he podido vivir en el poco tiempo que llevo desde que me integré a la SOSOET. Y bueno, cuando me integré, yo comenté con algunos el trabajo que yo había hecho para mi tesis de magíster en Medio Ambiente, Cultura y Sociedad, que hice en la Escuela de Geociencias de la Universidad de Edimburgo. Y fue súper rica como la recepción que hubo, sentí que hablaban, estábamos súper conectados con el lenguaje, ellos sabían muchísimo más que yo de un tema con el que yo recién me había encontrado, como yo vengo del derecho, a veces es un poco difícil abrirse la cabeza a pensar fuera de la disciplina en la que estamos acostumbrados. Yo ya lo había empezado a hacer desde el sector cultural y en ambiental cada vez empecé a descubrir más vínculos que existían entre cultura y medio ambiente. Y por eso generamos esta oportunidad de compartir este trabajo desde lo que yo hice académico, con la experiencia que yo había tenido también profesional, y luego conversar también a la luz de la experiencia práctica que tienen aquí los chiquillos de la ONG AIN. Les quiero compartir mi pantalla para que veamos la presentación.
Vivi, ¿me podéis confirmar que se está viendo mi pantalla? Sí, se ve. Todo bien. Ya, genial. Bueno, yo les voy a exponer entonces el trabajo que hice de investigación de incorporación de los valores culturales en el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile. Y quiero partir igual con esta frase de mi ecofeminista favorita, Rebecca Solnit. Si no la han leído, les recomiendo mucho todo lo que ella ha escrito de ecofeminismo y su activismo desde California, y también la literatura que tiene en torno a los atlas, en torno al caminar, una vivencia muy humana y muy bonita y que me identifica mucho del medio ambiente. Y una vez leí de ella un ensayo que publicó el 2014 en el New Yorker, donde estaba hablando de la Virginia Woolf, un tema que uno pensaría es nada que ver, pero estaba hablando como de la capacidad que tiene el lenguaje para poder comunicar las cosas que realmente nos importan. Y a mí me identificó eso mucho como abogada, porque sentía que yo tengo el poder de usar un cierto lenguaje donde podía poner en valor ciertos aspectos que se estaban dejando fuera. Y principalmente porque que muchos de ellos que se relacionaban con la destrucción del planeta y que principalmente se referían a falencias o limitaciones que nosotros mismas nos hemos impuesto o que nos han sido enseñados por el sistema del que venimos y que nos hacen no abrirnos a ciertos sistemas de medición o sistemas de valorar lo que realmente nos importa. Y uno de estos sistemas que existe para valorar lo que nos importa y incorporarlo dentro de los dilemas de desarrollo es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y que para mí fue muy fuerte cuando empecé a trabajar con este sistema y yo venía del sector cultural, tuve al tiro esta impresión de que los valores culturales no se estaban tomando en cuenta. Y fue siempre una impresión y como una cosa de guata. Y ahí entonces empecé a decir, ¿por qué no lo estamos tomando en cuenta cuando para mí ha sido tan importante? Para la Rebecca Solnit fue importante y para muchas más personas que yo conocía también por mi historia previa laboral y por mis intereses personales en el mundo de la cultura, eran uno de los aspectos más relevantes de nuestras vidas y de nuestras formas de relacionarnos entre nosotros, con la tierra y con todo el ecosistema que nos rodea. Para mí, por ejemplo, eran súper importantes los paisajes de Chile, las tradiciones, los conocimientos tradicionales sobre todo, los monumentos en sus distintas formas de reconocimiento y en su no reconocimiento también, los sistemas de vía, los sitios arqueológicos, el patrimonio inmaterial y el arte. Todos estos han sido además reconocidos como un pilar del desarrollo sostenible, pero esta intuición que yo tenía de que no se estaban tomando en cuenta, la fui viendo cómo se materializaban los distintos casos a los que pude tener acceso. Antes de comenzar, igual quisiera aclarar que yo por valores culturales del medio ambiente estoy tomando estas dos nociones que aparecen en la pantalla, porque en la disciplina, cuando estuve leyendo la teoría, me di cuenta que los separaban. Estaban por una parte los valores inmateriales de la naturaleza, tomados desde el punto de vista de lo biótico o ecológico, y eso se tomaba como servicios culturales, y por otra parte estaban los recursos o bienes culturales, que era más relacionado a lo histórico, a lo arqueológico, a los monumentos. Entonces yo y generalmente la literatura los separaba y los trataba por carriles distintos. Y para mí eran igual de importantes los dos y estaban intrínsecamente relacionados, tanto el medio ambiente, el natural, sin intervención humana o sin intervención directa o visible humana, como también la que tenía intervención humana. Sentía que ahí había una interacción que a veces se estaba perdiendo. Por eso la noción de valor cultural sobre la cual vamos a estar hablando en este conversatorio incluye estas dos aristas. Y bueno, cuando me enfrenté a la literatura sobre evaluación de impacto ambiental, me di cuenta que no solamente era en Chile, sino que en el resto del mundo, que se trataba a los valores culturales como un pasado inflexible, que el foco casi siempre estaba en el patrimonio construido, o sea, en los edificios.
había una frase que me llamó mucho la atención de un autor de Estados Unidos que decía que los arqueólogos se robaron el CIA, que era todo el espacio para la cultura dentro del CIA estaba capturado por los arqueólogos. Y que había un foco en huesos y piedras. Esos eran como los dos bienes que él veía relacionados en torno a la cultura. También muy importante es que es un foco en patrimonio designado y no se hacía una elaboración de los valores culturales, sino que se buscaban listas de bienes específicos listados, que se veía como recurso, o sea, mucho de que solamente se tomaba el valor instrumental de la cultura, y que cuando se trataba de integrar lo sociocultural, se hacía casi siempre por la vía de lo socioeconómico. Entonces no se hablaba en los propios términos de la cultura. Y entonces mi objetivo fue, bueno, ya que yo soy chilena y además amo, me encanta mi país y lo he disfrutado mucho, quiero ver por qué esto no se está tomando en cuenta dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile, así como ha sucedido en otros países. Y entonces me propuse hacer una revisión de la legislación y de la práctica de la legislación de evaluación de impacto ambiental en Chile en torno a los valores culturales. Igual para eso, yo llegué como a ese proceso porque hice también una lectura que me ayudó a salirme de las estructuras de pensamiento que yo ya tenía y en las que venía formada para poder mirarlo críticamente. Y eso de partida fue el decolonialismo, que me ayuda a tener una postura crítica frente a la noción de desarrollo y además a valorar ontologías y epistemología que pongo entre comillas como alternativas, porque la consideramos alternativas en relación a lo usual que hay dentro del mundo de la evaluación ambiental. Pero no son alternativas, sino, o sea, son una más dentro de un escenario, pero no es que es lo otro. Y yo quería incorporar eso. Y bueno, Arturo Escobar, que es un antropólogo colombiano, fue súper iluminador para mí, y lo mismo la Linda Tuhiwaki-Smith, que escribió un libro que se llama Descolonizar las metodologías, me ayudaron a poder tener una mirada crítica del CIA y un ojo también en las oportunidades que podía presentar. Y la segunda herramienta que usé antes de sentarme a hacer el trabajo de análisis fue el feminismo, que funciona como muy en colaboración con la descolonización. Y lo primero que hace es cuestionar los entendimientos dualistas del medio ambiente, y eso me ayudó mucho a reforzar también esta idea que yo tenía de que el medio ambiente construido o intervenido por el hombre no podía ser considerado de forma tan diferente a como era el que no estaba intervenido, y al revés también, o sea, porque me pasó, por ejemplo, hice un ramo de paisaje cultural, donde los paisajes culturales en la noción colonial es súper como versallesca, mientras que la noción de paisaje cultural que nosotros podemos tener, por ejemplo, en Latinoamérica, es mucho más territorial, es cosa de mirar la montaña. Esos son nuestros paisajes culturales. El feminismo entonces me ayudó a entender que no había una dualidad entre los dos, sino que podían ser comprendidos en forma conjunta. Y lo mismo también me ayudó a desafiar, a volver a valorar ontologías y epistemologías distintas y a desafiar a las ontologías y epistemologías instaladas que habían dentro del sistema. Ahí también pongo 2 libros que fueron para mí súper reveladores por si alguien quisiera adentrarse un poco más en los temas de ecofeminismo. Y lo último que a mí me ayudó mucho a sintonizar y articular todo lo que yo venía sintiendo fue la economía ambiental, donde yo por primera vez estudié como los conceptos de justicia ambiental en el marco de la evaluación, y me encontré con este libro de Joan Martínez Alier, que se los recomiendo muchísimo, que se llama El ambientalismo de los pobres, donde habla de la pluralidad de valores del medio ambiente y de la posibilidad de que existan valores que son inconmensurables y que no son medibles en los sistemas normales o en los sistemas que usualmente usamos para medir impacto. Y a raíz también, en esta misma corriente de Martínez Alier, ha surgido ahora últimamente un lenguaje que toma un valor que se llama los valores relacionales. Se enfoca en un aspecto específico del medio ambiente que yo creo que es súper útil
para, dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Los valores relacionales vienen a añadirse a lo que en economía ambiental se denominaban los valores intrínsecos del medio ambiente, que es como el valor de la naturaleza per se o el valor del bien cultural per se, y de los valores utilitarios o instrumentales del medio ambiente, o sea, de los valores que, como que la naturaleza le presta o la cultura le presta como servicios al ser humano. Los valores relacionales superan esas dos nociones y se focalizan en las preferencias, los principios, virtudes, basados en la interacción que existe entre los distintos elementos que están en el medio ambiente. Entonces hay ahí una simbología, además del valor, no es que lo superen porque lo anulen, sino que además del valor intrínseco y instrumental, pone el foco en la relación, en la simbolización que existe respecto de esos bienes y desde el punto de vista antropológico, pero también desde lo medioambiental, o sea, una relación ecosistémica con una postura no centrada solamente en el ser humano, sino que mirando el conjunto de las relaciones que se dan en el ecosistema. Lo que a mí también me gustó mucho de este concepto y que los invito a revisarlo los que tengan alguna relación con los que vean algunos temas de evaluación ambiental, es que dan una posibilidad de movilidad y de analizar en contexto súper rica y que a veces se puede ver como algo mucho más difícil de buscar porque es muy contextual, muy casuística, pero proporcionan herramientas que yo creo que hoy en día son ultra necesarias para poder enfrentar los dilemas de desarrollo, porque son dialécticos, apuntan a los procesos, son transformativos, son performativos, o sea, tienen lugar en un momento dentro de un contexto, y entonces eso nos proporciona muchas herramientas para poder dar un salto en las formas usuales que tenemos de valoración. Y bueno, entonces lo que yo hice fue con todo este marco desde el decolonialismo, el feminismo y la economía ambiental, revisar y analizar el marco normativo chileno, la ley 19.300, el reglamento del CIA y todas las guías que se han dictado por el CEA que tienen relación con algún componente cultural, pero después igual al mismo tiempo hice entrevistas y cuestionarios a personas que practican la norma. Aquí les puedo contar que yo ahora he estado como en un dilema porque estoy tratando de publicar la investigación y no me ha ido tan bien, porque una de las críticas ha sido que yo debería acotarme a una fuente de datos. Y me dicen muchos, acótate solamente al marco normativo. Pero lo que pasa es cuando uno revisa el marco normativo sin revisar cómo es su implementación práctica, cómo es su interpretación, te puede dar un resultado absolutamente falso. Entonces, por eso yo consideré que era necesario bajarlo al terreno y ver cómo se estaba aplicando, y para eso elegí 10 personas de distintos sectores, con distintas miradas, con distintos tipos de proyectos, de instituciones gubernamentales, de ONG, de consultoras, y ellos me proporcionaron sus propias visiones que había sobre el tratamiento de la cultura en el CIA. Y después tomé 2 estudios de caso que yo ya sabía por mi experiencia de trabajo en el Servicio de Evaluación Ambiental que tenían dilemas en torno a los valores culturales, que son los casos GNL Penco-Nilquén y la línea de transmisión de Cardones-Polpaico. Acá pueden ver unas imágenes. GNL Penco-Nilquén está localizado en el Biobío y como el foco de los conflictos socioculturales se dieron en torno a un gasoducto que va a cruzar la playa y que va a ser el que va a conectar con el gasoducto del Pacífico que distribuye luego el gas al Biobío, y Cardones-Polpaico, que también es un proyecto interregional, o sea que tiene una cobertura bastante mayor y que afectó, entre otras, a una comunidad diaguita, a comunidades rurales, por ejemplo, en La Dormida, y que tuvo manejo de componentes culturales bien y otros no tan bien. Así que para mí fue súper rico revisar lo que había pasado en la tramitación de estos casos y lo que se había dicho en cada una de las etapas.
lo que yo hice primero fue mirar la definición de evaluación de impacto ambiental y los objetivos de la evaluación de impacto ambiental, y después fui viendo, porque yo decía, había escuchado muchas consignas de lo mal que funciona, de que se toma mal, de que la cultura es la caja negra del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero yo quería tratar de detectar como aquellos espacios específicos en que la cultura podría haber sido considerada y no lo hizo, y no se hizo. Entonces fui viendo cada una de las etapas del CIA. Para eso me basé en las etapas que están en este libro que les menciono, que es el de Glasson y Terivel, que es como un manual de CIA que se ocupa en el norte global. Entonces fui viendo qué pasa en el paso de la pertinencia, cuando uno va a decidir si es que ingreso o no al sistema de evaluación de impacto ambiental. En segundo lugar, vi qué pasa cuando se elaboran en Chile las declaraciones de impacto ambiental y los estudios de impacto ambiental. ¿Qué pasa en la consulta pública? ¿Qué pasa cuando lo revisa la institucionalidad ambiental? ¿Qué pasa cuando se toma la decisión ambiental? ¿Y qué pasa después con el monitoreo de los componentes culturales que quedaron recogidos en la resolución de calificación ambiental? Y a partir de eso, entonces, vi restricciones y oportunidades para la incorporación de los valores culturales y detecté una serie de nudos críticos, y ahora me quiero enfocar en algunos para que sea la base de nuestra conversación. El primer nudo crítico es relacionado con las expectativas que se tienen del sistema de evaluación de impacto ambiental y su implementación. Y lo primero es que yo creo que muchos de los que están acá ya conocen, pero la definición del CIA es al final un sistema, por definición es un sistema de verificación de cumplimiento de normativa. Entonces te ata a la existencia de una normativa y a la verificación de esos requisitos. No es un sistema, y si bien se incorpora dentro de la ley, dentro del título de instrumentos de gestión ambiental, no se ha tratado tanto como un instrumento de gestión ambiental, sino que se ha mirado más como un checklist, como un procedimiento y como un checklist. Entonces, no se aprovechan las instancias que se generan ahí de gobernanza ambiental, que podrían ser súper útiles para la consideración de valores culturales. Sobre todo, pensando en las otras restricciones hacia los valores culturales que existen, que son, primero, que el sistema de evaluación de impacto ambiental chileno se basa en un sistema tipológico. ¿Qué significa eso? Que solamente entran a evaluación ambiental ciertos proyectos que están en un listado. Y dentro de ese listado, que establece tipos de proyectos con ciertos umbrales generalmente asociados al tipo de proyecto, solamente hay una causal que se refiere a afectación de valores culturales, que es la literal P del artículo 10 de la 19.300, que se refiere a las áreas colocadas bajo protección oficial. Y ahí, pero esa ya, además de ser solamente una tipología, esa tipología ya tiene sus restricciones, porque hay áreas colocadas bajo protección oficial por elementos culturales, pero esas tienen que tener declaración oficial, y ese oficial hace que sea igual un sistema medio elitista, porque quienes acceden a las declaratorias hay que pasar por un proceso, no son muchos las áreas que llegan a tener ese rango. Y además, hay a elementos que puede incluir elementos culturales, y además esa tipología es muy restringida. Entonces, ahí ya hay como una cortapisa de base para la consideración de elementos culturales en los proyectos de desarrollo. Para el resto de las tipologías, los elementos culturales, voy a explicarlo al tiro mejor antes de pasar, para el resto de las tipologías la consideración solamente va a venir asociada a un cierto tipo de impactos, si no, ni siquiera se consideran. Entonces, ha sido muy difícil incorporarlos desde la base de la consideración de cómo se ha ideado el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile. También pasa mucho que como el sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema de verificación de cumplimiento de normativa, lo que hace uno es recurrir a la normativa sectorial o a la normativa ambiental y sectorial que te ayude a verificar ese checklist.
Y en el campo cultural hay poco o inadecuado desarrollo de las normas sectoriales, o sea, las normas culturales no son tan fáciles de aplicar o simplemente no existen. Entonces, se hace muy difícil hacer ese checklist. Incluso cuando ya hemos pasado la barrera de entrada de que se dé el umbral, la tipología, o sea, se cumpla con el tipo de proyecto umbral o ubicación para entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y otro gran problema que hay es la pérdida de foco de la evaluación ambiental, que también está, que lo vi como parte de la definición y concepción del CIA, de que es uno de los instrumentos de gestión ambiental y es el instrumento de gestión ambiental que, según mi diagnóstico y las entrevistas y lo que pude ver también, he podido ver en mi experiencia, es de los más explotados en términos de gobernanza por las comunidades, porque es la única instancia que proporciona, que pseudo proporciona mecanismos de participación. En cambio, otras instancias de gobernanza no se ocupan, por ejemplo, la evaluación de impacto, evaluación ambiental estratégica o los instrumentos de gobernanza territorial. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se tiende a sobrecargar un poco la evaluación ambiental de un proyecto específico con legítimas reclamaciones de la comunidad por el territorio. Entonces, la evaluación misma de impacto ambiental pierde foco y al final los que salen más debilitados de esta pérdida de foco son los valores culturales, porque son con los que menos se cuenta con herramientas para defenderlos. Entonces, esta pérdida de foco poco ayuda a que podamos considerar bien elementos complejos dentro de los proyectos como son los valores culturales. El segundo gran nudo crítico que identifiqué fue, valga la redundancia, el problema de la identificación de los valores culturales. Acá me encontré con que había un enfoque muy legalista, positivista y de concepciones clásicas de lo que se entiende por patrimonio, por cultura, y por ejemplo ahí pasa en la noción de patrimonio, por ejemplo, que hay muchas confusiones de lo que es patrimonio, medio humano, los distintos tipos de patrimonio construido, entonces se produce en la elaboración de las declaraciones y de los estudios, en la determinación de las áreas de influencia, sobre todo eran esos dos puntos, hay un problema para la correcta identificación del valor preciso cultural. Y por lo que al final se opta es por recurrir a listas. Entonces, por ejemplo, lo que sí se puede identificar mejor son los monumentos que están en la lista del Consejo de Monumentos o las áreas de desarrollo indígena que están registradas, pero cuando no hay un listado o algo que sea claramente dentro del concepto de cultura occidental, es difícil que se incluya. Y es difícil que se incluya también porque poco se ha usado, pese a que hay oportunidades, los sistemas de consulta previa o de elaboración conjunta de los proyectos que se presentan al CIA. Ahí fue bien interesante el trabajo de descubrir todas las guías del CEA que poco y nada se aplican y que muchos no conocen, de los mismos que trabajan como operadores dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y para la identificación de los valores culturales es esencial recurrir a la participación de las comunidades, porque son ellos los que van a poder proveer de contenido a ese símbolo que uno al final está buscando detrás del valor cultural. Esto no puede ser descubierto, identificado el valor cultural, a través de listas o a través de termómetros. Tenemos que hacerlo a través de una metodología mucho más compleja. Y esas metodologías, por ejemplo, están fomentadas por el CEA en sus guías, pero no se usan mucho. Otro gran problema es los plazos y los recursos que se destinan a la identificación de valores culturales. Cuando se ha hecho un proceso previo de preparación, generalmente viene mucho mejor, pero cuando se tienen que identificar valores culturales dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental, es prácticamente imposible. Las personas que están trabajando desde el Estado revisando no tienen los recursos, por ejemplo, para implementar las metodologías adecuadas
para viajar al territorio, y así poder identificarlos como corresponde. Y también es un gran obstáculo en que en el sistema de evaluación de impacto ambiental chileno no se obliga a la presentación de alternativas dentro del el sistema de evaluación de impacto ambiental. Uno presenta un proyecto y está listo. Entonces, si se identifican valores después, lo que se trata de hacer es tratar de ocultarlos, porque si no, eso implica alterar el proyecto. En cambio, si uno piensa desde el comienzo del proyecto con alternativas, hay posibilidades de diálogo. Me voy a apurar un poco para dar espacio a la conversación, pero queda solamente un nudo, que es la evaluación de la significancia y el impacto, y este era el más problemático. Que es que aquí también hay un enfoque científico, cuantitativo y de análisis costo-beneficio de los impactos. Si bien se permiten, por ejemplo, las metodologías cualitativas, estas tienen que ser debidamente justificadas. Entonces, cada vez que se veía un impacto en algún aspecto cultural, si se quiere ocupar una metodología que no sea cuantitativa y que no corresponda a un análisis costo-beneficio, hay que hacer una argumentación que no ha existido la capacidad de implementarla en Chile. Lo mismo de los plazos y los recursos en torno a la identificación. Y esta frase me llamó mucho la atención, que me la dijo uno de los entrevistados, que es que los que defienden los valores culturales sienten que están peleando por migajas compensatorias dentro del CIA. Cuando se evalúa la significancia del impacto, eso va a ir asociado a una medida de compensación, y generalmente esa medida de compensación es una pelea por un poquito de plata, y no se hace una relación de verdad con el valor que se está impactando. Se pelea por esta migaja que muchas veces no tiene nada que ver con el impacto que se está generando en ese valor cultural. Otros nuevos críticos que detecté, que para mí como abogada fueron interesantes, fue esta preeminencia patente en cada una de las etapas del principio de legalidad, o sea, por buscar certeza jurídica, por buscar que la ley me diga lo que tengo que hacer, en vez de aplicar un principio de gradualismo y mirar al impacto y ocupar la creatividad para atender a ese impacto. También como una ansia por tener certeza dentro del proceso, y no aprovechar la naturaleza del CIA, que se supone que es iterativo, o sea, que se va construyendo la evaluación a partir de un diálogo que se genera dentro del proceso. Aquí los titulares, la gran mayoría de las veces, quieren avanzar y tener certeza de que lo que ya se aprobó y quedó oleado y sacramentado, y en realidad en valores culturales, por lo de los plazos, los recursos y la complejidad de las metodologías, podría aprovecharse mucho más esa oportunidad que da la concepción iterativa del CIA. Y por último también aún me llamó la atención como el ansia que existe también porque existan indicadores también legalistas para después efectuar el monitoreo. Bueno, me voy a saltar igual las conclusiones porque ya me alargué mucho. Pero quería igual dejarlo como con un poco de esperanza, esto, porque si bien hay problemas para incorporar los valores culturales, de a poco se van dando luces, y por ejemplo salió una sentencia de la Corte Suprema, ahora el 16 de junio, donde el ministro Muñoz, en un voto de mayoría, se refiere precisamente al valor cultural y a superar el cálculo económico que existe detrás de la valorización de los aspectos culturales. Aquí subrayé, por ejemplo, que él destaca la cosmovisión, lo importante que es para los pueblos originarios y en las formas de participación que se implementan, y que atender especialmente a la significancia de la tierra para la comunidad específica. Eso entonces es súper relacional. Está yendo a esa comunidad específica con esa tierra, a esa actividad. Entonces es un análisis mucho más fino que el que pueden dar la mayoría de las metodologías que hasta ahora se han estado usando dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso entonces en torno a mi investigación, y bueno, conversando con la y el José de la ONG AINI, ellos tienen un montón de casos donde han podido ver esto, y ellos son los que nos van a contar, entonces van a enriquecer mucho más el estudio que yo hice con el trabajo que ellos tienen en terreno. Les dejo mi mail ahí por si a alguien le interesa la investigación,
me la pueden pedir, a pesar de que el paper no ha tenido mucho éxito todavía en el camino de la publicación, pero creo que como herramienta, o sea, como diagnóstico, puede servirle a las personas que estén interesadas por el tema. Muchas gracias, Teresita. Súper interesante la presentación y que me queda como mensaje el de construir el término de desarrollo para poder unir y agregar los valores relacionales dentro de esta terminología de desarrollo que todo el mundo lo busca como algo más producción, extractivismo, aumento de la economía, etcétera. Y si bien el lado científico es súper importante dentro de la evaluación, el modo de vida, las distintas culturas, sin duda, son muy importantes también para el éxito de una evaluación de impacto ambiental. Bueno, ahora voy a dejar al José y a la José de la ONG AINI. Nos van a contar un poco de qué se trata la ONG, qué es lo que hacen. Además son de la SOSOET, debo aclarar. Y a ustedes. Perfecto. Ya estamos bien. Estamos bien. Ahí está. Sí. Voy a compartir pantalla por mientras. Sí. Bueno, buenas tardes. Aquí a quienes están en la conversación. Un agrado escucharte, Teresita. Y bueno, agradecerles también a la SOSOET por este espacio. Somos parte de SOSOET, pero de todas maneras muy agradecidas de que nos hayan invitado como ONG a conversar. Bueno, nuestra ONG AINI trabaja en distintos territorios colaborando con comunidades locales que se encuentran, como bien dijo Viviana en la presentación, en algún tipo de lucha territorial por algún conflicto socioambiental. Hemos trabajado bastante con comunidades ribereñas y bueno, hoy día les vamos a ejemplificar en base a algunos casos que creemos que son relevantes como para poder fortalecer un poco o ejemplificar, como decía Teresita, lo que ya les ha comentado. Nosotros estamos trabajando aún con distintas comunidades. Una de ellas es el Loftra Capulli. Esto se encuentra en lo actualmente llamado Comuna de Panguipulli, región de los ríos, río Hueneihue. Y también trabajamos en otros lugares que vamos a contar. ¿Se ve bien la presentación? Solo para confirmar. Sí, se ve bien. Ya, buenísimo. Contarles que dentro de la ONG somos distintos profesionales del área biológica y también social, y un poco partimos con estas ansias de ir a los territorios a apoyar en la recuperación del equilibrio socioecológico de los lugares, y bueno, esa es como nuestra motivación principal. ¿El videoito corto? Sí. El primer caso que queremos contar, entonces, más profundamente, es en este territorio, y les vamos a mostrar unos segundillos de este video que generamos junto al territorio, para que puedan ponerse en contexto. ¿Se ve bien la imagen del video? Todo bien. Significaba de que a lo mejor nos podían ceder una parte del río y no toda la parte del río. Con la pérdida del río se perdió la educación, nuestra forma de educarnos, nuestra forma de hacer uso del río. Se pierde también toda la vegetación natural, se pierde también la medicina natural, pero también se pierde la alimentación del río para las comunidades. Usted me dirá por qué un daño educacional, porque se perdió la cultura mapuche, pues se perdió esta historia, se perdieron nuestros patrimonios culturales. El Cusehueque es un espacio antiguamente de oración, digamos, donde todos los mapuches, digamos, iban a pedirle a Chaungenechén o iban a hablar con el ñen del río, digamos, que era un regulador del ambiente, un regulador climático, que eso lo entendieron toda la vida nuestros antepasados. Vimos la necesidad de formar una asociación uniendo a todos. Bueno, ese video lo pueden encontrar en YouTube también si lo quieren ver en extenso.
Entonces acá tenemos a una comunidad, a comunidades ribereñas que desde el año aproximadamente 60 se transformó su territorio debido a la instalación de una central hidroeléctrica, una de las primeras centrales hidroeléctricas de Chile. Esta es Huyinque. Por lo tanto, en esos años no existía legislación ambiental. Sin embargo, esta central ha sufrido diversas modificaciones en Altes, que se le llama la Bocatoma, ya luego de ocurrir esta legislación ambiental, y no han pasado por ningún tipo de evaluación ambiental en estas modificaciones posteriores. Finalmente esta central ha terminado por secar aproximadamente 7 kilómetros, un tramo de 6 a 7 kilómetros del río Benehue, que es justamente el tramo que mayormente utilizaban las comunidades. Entonces actualmente tenemos a las comunidades en un proceso fuerte de recuperación, de intento de recuperación de este río. Entonces nosotros, bueno, como ONG trabajamos con la comunidad en distintos aspectos. Entramos principalmente desde el aspecto más ecológico y nos fuimos dando cuenta de que lo ecológico no era nada si es que realmente no abordábamos lo sociocultural, y entendíamos cómo la comunidad se relacionaba en el pasado con este río, cómo se relacionaban actualmente con él y cómo se proyectaban en el futuro. Entonces ahí estuvimos trabajando con ellos en proceso de mapeos participativos y fuimos entendiendo esta relación. Y bueno, tuvimos que nosotros como grupo también de trabajo tuvimos que aprender muchísimo sobre esto, sobre los valores relacionales que mencionaba Teresita. O sea, no bastaba solamente con el valor intrínseco del río, que es finalmente los valores propiamente ecológicos, los valores instrumentales, como podía ser la provisión de alimento que le generaba el río a las comunidades locales, sino que también qué otras cosas emergían de la relación entre la comunidad humana, en el fondo, la comunidad ribereña, y el río propiamente tal, que son los valores relacionales. Y hay documentación, hay bastante bibliografía que respalda esto. Ahí tenemos un ejemplo, y también en el gráfico, por ejemplo, vemos un estudio que mostró cómo distintos actores sociales, que se le llama hoy en día técnicamente, como podría ser actores de gobierno, de empresarios, pescadores, tenían distintas preferencias cuando se les mostraba un abanico de distintos aspectos que o servicios ecosistémicos, que se les llama hoy día, que provee finalmente nuestro entorno. Entonces algunos preferían más el soporte, el acceso al agua, otros preferían más la biodiversidad, otros aspectos culturales, pero acá lo importante es graficar de que, dependiendo de cómo los actores se relacionen con el entorno, es qué cosas tienen mayor preferencia, sobre qué cosas. Perfecto. Gracias, María José, por esa introducción al conflicto. Bueno, y en la preparación de esta charla con Teresita, conversando un poco desde cómo ella había entendido esto desde su estudio y su tesis, ella nos fue desde el punto de vista legal ilustrando cómo, y nosotros le contábamos lo que veíamos en terreno, cómo mucho de lo que ella detectaba como nudos de la oración o de la forma de entender esto en el CIA, se veían reflejados en este conflicto. Estos son solamente algunos de los que pudimos identificar cruzando la información con Teresita, de que esto ocurría. Si bien María José mencionó antes que en la construcción de este proyecto y los enaltes no entraron al CIA, después la empresa ha intentado hacer una negociación con el pueblo que nunca ha llegado a buen fin con las comunidades, tratando de un poco de levantar estos valores y ver cómo se ponen de alguna forma en algo cuantitativo y numerable para poder retribuir, ya sea económicamente o dejando correr un poquito de agua al menos por el río, y ahí también tratando de pasar eso por el CIA. Y hemos visto que todo lo que menciona Teresa, aunque intencionalmente se quiere tratar de hacer pasar, se encuentra con muchos nodos o trabas que no permiten que eso ocurra. Por ejemplo, los temas de pérdida de foco. La empresa toma otras necesidades de las comunidades para darlas como medida de cambio o lo que antes se mencionaba en una de la entrevista de Teresita, migajas compensatorias. Los sistemas de tipología, la forma de entender el territorio, los plazos, las regulaciones, las presiones políticas, todo esto lo hemos visto ocurrir en este conflicto. Si quieren después
igual que Teresita, nos escriben y podemos contarle un poco más a los auditores. Y fuera de todo esto que veíamos como los problemas en el CEIA, hay algo que mientras preparábamos este conversatorio fue súper relevante y lo vimos ocurrir, como muchas veces por acciones que no tienen por dónde entrar o pasar por el CEIA, se pasan a llevar por delante todos los valores relacionales o culturales de una forma súper, muy hasta violenta, se puede decir, por cómo funcionan las actitudes o las funciones de las empresas y el tratar de guiar o coaptar intereses particulares de los distintos actores. Y a mí en el magíster me tocó un poco ver las empresas de comunicación estratégica que juegan un rol gigante en esto, cuando son empresas que las mandantes de los proyectos las contratan para que una noticia aparezca mucho en los medios o alguna cosa o hacer, qué sé yo, donaciones en las comunidades para dividir a las personas de las comunidades. Y en estos conflictos muchas veces ocurren rupturas, quiebres entre familias, miembros de la misma comunidad. La empresa, el proyecto se puede aprobar o no aprobar, la empresa se va del lugar y eso queda roto para siempre. Nada en el CEIA tiene como evaluar eso. Yo he visto familias que no se hablan más porque la mitad quería que viniera el proyecto y la mitad no, y eso ocurre mucho. Así que acá solamente de forma muy rápida ver otros casos más coyunturales en virtud del tiempo para que podamos discutir. En la industria minera, solamente tomando el caso de Dominga, hay muchos más. Arriba vemos son pescadores de la comunidad de Chungungo, lugar que va a ser afectado por el proyecto, y alrededor de esto tenemos solamente noticias. A la derecha ese es un WhatsApp que andaba circulando, obviamente alimentado por Dominga, para decir que toda la gente de las comunidades locales agradecía que la empresa había donado plata para que todos afrontara mejor la pandemia. Diputados o políticos haciendo lobby por estos proyectos, entonces eso empieza a coaptar la institucionalidad chilena muchas veces la toma de decisiones de ella, y un lobby súper potente en ese sentido. Vamos un poco a la industria forestal y vemos lo mismo. Este es un territorio donde opera una empresa forestal. Paralelo a esta empresa, muchas veces hacen fundaciones, traen a deportistas outdoor, etcétera, y los ponen a hacer videos muy taquilleros, de mucha difusión en redes sociales, distintos deportes, cosas que es muy bueno que se haga deporte en distintos lugares y actividades, pero que no cambian la forma en cómo esa empresa y esa comunidad trata a su territorio, y ahí de vuelta se rompen muchísimos valores culturales y relacionales en esto. Y sin ir más lejos, en la carretera hídrica también. Son proyectos que pueden generar una cicatriz que va a afectar todos los valles entre la zona del Biobío y Copiapó, generando una serie de rupturas donde son proyectos que la ciencia, incluso la Fundación Chile, han demostrado que no son necesarios, pero hay una afán por manejar entre empresa o Estado, manejar la prensa, manejar las opiniones para irnos convenciendo que es necesario. Entonces, todo esto que menciono muy rápido no entra en el CEIA. Esa parte de los problemas que tenemos, que el CEIA no es capaz de verlo, está todo esto otro que hace mucho más complejo tratar los valores culturales y los valores relacionales en las comunidades. A modo de conclusión y para reflexionar, me quedo con una frase de Elinor Ostrom, ahí está en inglés, pero lo que dice ya básicamente es que no hay muchas razones para creer que los políticos o los empresarios, por muy buena intención que tengan, son mejores que la gente que está en las comunidades para obtener las soluciones correctas para sus problemas, porque la gente que vive en los territorios es la que tiene el incentivo mejor puesto para hacer las cosas bien. Elinor Ostrom fue la primera y única mujer que se ha ganado el Premio Nobel de Economía. Planteó la idea de que debemos ver los territorios como sistemas socioecológicos, donde por un lado están la empresa, el mercado, que siempre va a estar ahí y es un actor relevante, está el Estado, que es otro actor relevante, y está los comunes, las comunidades. Y en vez de ser una conversación entre Estado y Estado, el nivel y la relevancia de la comunidad tiene que estar al mismo nivel. Y entre esos tres tenemos que interactuar para lograr soluciones que en el fondo logren satisfacer y alinear los intereses de los actores que están en los territorios. Eso, en virtud del tiempo, para poder dejar espacio a la discusión y las preguntas, voy a dejar la presentación hasta acá. Voy a dejar de compartir pantalla. Gracias, José. Gracias, José.
Da para reflexionar y para pensar mucho esto de incluir el tema de la ética dentro del CIA, porque si bien, como dicen ustedes, existen estas prácticas que son con poca ética y que dividen a las comunidades, no son ilegales, se pueden hacer, pero claro, si el sistema lo deja, no hay ningún problema. Yo no sé si quieren hacer alguna reflexión entre ustedes para empezar, o ya les comento algunas preguntas. Si quieres partir ustedes. Una pequeña reflexión viendo una pregunta o un comentario que había aparecido antes: ¿por qué no hay gente de las comunidades diciendo o hablando sobre esto? Va a haber un espacio para eso que va a ser particular, que la gente desde los territorios va a hablar un poco de la problemática y de cómo esa visión cultural no es tomada en cuenta por el CIA. Sí. O si no, y agregar que nosotros, por ejemplo, la organización también genera otros espacios de diálogos entre territorios. Tenemos un foro andando este mes de julio también, los dejamos súper invitados. Mañana tenemos una siguiente sesión y la idea es que esos espacios están en voz de los territorios académicos y profesionales, solo escuchan y enriquecen el debate. Ahí es, claro. Yo tengo, bueno, primero también una acotación, que precisamente eso lo discutimos antes del conversatorio y tomamos la decisión de hacerlo así también, porque ya estamos incluso pasados de tiempo y va a ser muy difícil si no. Pero yo quería preguntarles, como yo hice todo este análisis que igual es teórico y desde la perspectiva legal, y fui a la práctica, pero sigue quedando como en un plano teórico. Y lo que siempre me preocupó más fue, ¿y cuáles son las metodologías? ¿Hay alguna posibilidad de como establecer un estándar o algo como más normativo a nivel de aplicación de cómo se detectan los valores culturales? Para mí fue como que había que ir muy caso a caso. Entonces quería preguntarles, en el caso de Tralcapulli, ¿cómo lo vieron ustedes por parte de la empresa y de cómo ustedes colaboraron en el levantamiento de esos valores culturales de la comunidad? Sí, súper interesante. Efectivamente no es posible levantar información sobre valores culturales si no es de forma contextualizada en los territorios. Y en el caso de que vive hoy en día Love Tralcapulli, lo pudimos observar muy gráficamente en el intento de llegar a un diálogo con la empresa que les afecta, porque en el fondo la empresa en algún minuto se mostró bien intencionada en levantar información de los impactos que había generado a la fecha en el territorio y las comunidades, impactos ecológicos y también sociales, culturales, etcétera. Pero resulta que cuando fue a terreno a levantar esa información, llegó aplicando una metodología muy poco contextualizada. Entonces, un instrumento metodológico social que se ocupa bastante, pero que no se puede utilizar si es que no se construye, no se co-construye con la comunidad local. Entonces, tuvo 2 intentos de aplicar este instrumento. El primer intento, la comunidad le dijo, no nos pueden aplicar este instrumento de partida porque quieren hacer entrevistas individuales a una comunidad mapuche, que nosotros no nos entendemos si no es en un colectivo. Entonces, además en español, acá tenemos muchas ñañas en el fondo que les llaman, que son ancianas que casi no hablan el español, hablan en lengua de mapudungún. Entonces, ¿cómo en el fondo no acomodan esta herramienta en base a nuestra cosmovisión y a nuestra forma de vida? En un segundo intento llegaron exactamente con el mismo instrumento. Entonces, finalmente, eso es lo que sucede. No hay una real intención de querer ir a levantar efectivamente los valores culturales del territorio. Claro. Y después se produjeron un par de episodios de desconfianza, que pasan estas otras cosas que no están en el CIA. La empresa arma una corporación aparte y con eso convence a la mitad de los miembros porque ahí reciben recursos económicos. Entonces como que se dividió la comunidad entre esa nueva corporación aliada a la empresa y la corporación local, y ya se convirtió en un quiebre súper importante que hasta el día de hoy una comunidad que se dividió. Entonces, una parte un poquito que sí puede entrar en el CIA en algunos lugares, y lo otro es legal, poco ético, pero termina quebrando también
a una comunidad y sus valores relacionales de una forma súper potente. Qué fuerte. Chiquillos, ¿qué les parece si empezamos con las preguntas que nuestros auditores nos están haciendo? Ya. Les quiero comentar que Pablo Rojas Badamonte dice: ¿cómo y dónde incorporamos en la evaluación ambiental a figuras como los ñen o experiencias como los peumas, partiendo del supuesto de que para muchas personas no son parte del plano de la cultura? Los ñen son las fuerzas y los peumas son como los recuerdos o los pensamientos o los sueños. ¿Marecita primero? Bueno, yo parto. Mira, yo como que al tiro se me viene la investigación estos nudos críticos que yo fui viendo, y lo que se me ocurre igual sin conocer la especificidad de ese valor es que lo primero que necesitamos es incluirlo dentro de nuestra concepción de cultura, hacer este cambio de mentalidad al que yo les invito que para mí fue súper rico, y sumarse desde el feminismo y la descolonización, que ayudan primero a tratar de entender esos valores culturales, para luego después poder traducirlo en, por ejemplo, la elaboración de la DIA, donde se exige la identificación por ejemplo, del medio humano, de la cohesión social, de los territorios que son importantes para la comunidad, pero que no vamos a ser capaces de detectarlo si es que no tenemos esta apertura ontológica y metodológica también para poder descubrirlos. Por eso a mí me interesa tanto como la metodología específica que se había ocupado en el caso de Tralcapulli, porque efectivamente es uno de los grandes problemas. Al final es un problema sobre todo metodológico, de cómo se va al terreno y cómo se va con ciertas metodologías que ya están validadas por la academia, por la ciencia o por el Estado, en plazos súper acotados que no permiten ingresar al territorio y relacionarse con el territorio para poder levantarlo de forma adecuada. Entonces, al final es esencial darse tiempo, escuchar y ser creativos con lo que ya se tiene desde las metodologías que existen y empezar a adecuarlas ad hoc al espacio específico. Esa yo veo que sería la única forma de poder incorporar valores así, y así lo pueden hacer. Y la segunda parte donde veo que se podría incorporar es que si no se detecta en la elaboración del estudio de la declaración, es después, en el proceso, tratando de luchar porque existe un espacio de participación ciudadana que no siempre existe en el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero pedir que eso que se incluya, ya sea dentro del proceso o haciendo presión por fuera del proceso para que se tenga que incluir, porque a veces el proceso mismo no te da las instancias de participación. En las declaraciones, por ejemplo, es muy raro que haya instancias de participación. Entonces, ahí hacer la presión para que se incorpore desde las propias comunidades. Eso veo yo como más visto desde lo procesal del sistema, y lo primero era más desde la visión del sistema. Y yendo ya un poquito más a lo práctico y metodológico, hay metodologías que no son muy complejas, por ejemplo, los mapeos participativos, donde la misma comunidad, por ejemplo, en el caso de un río, construye un mapa pasado, presente y futuro. En fondo, cómo era el río hace 10, 15, 20 años, intergeneracionalmente, con un mapa, y cada uno va indicando qué puntos de valor eran importantes para la cosmovisión, sitios de provisión de algún tipo de servicio ecosistémico, de alimentación, de recreación, cómo está el río ahora, qué lugares cambiaron y cómo les ven o les gustaría verlo a su futuro. Entonces, eso también puede ser incorporado por una empresa en el diseño de su proyecto, y a la vez eso es muy relevante también, juntar eso también con estudios de percepciones y del fondo, dimensiones humanas y percepciones de los distintos actores, en este caso la comunidad hacia el territorio, qué se valora, qué no. Entonces, a un nivel más cualitativo, y eso también, como dice María José, son cosas súper contexto dependientes. Entonces obligan a un proceso que en el papel es un poco más complejo y en la ejecución, pero a futuro y a la larga va a traer va a aliviar muchos problemas y conflictos que ocurren porque todo eso que pasó por alto en primera instancia vienen a reventar cuando el proyecto está aprobado o ya un tiempo ejecutándose, y explotan todos estos problemas. Entonces, es invertir un poquito más de esfuerzo al principio, pero para futuro poder evitar algunos problemas.
y tratar de hacer las cosas mucho mejor. Y me gustaría acotar una cosita que se me ocurrió mientras hablaba, que también me tocó, leí un paper de Marisol de la Cadena, que es una académica peruana, que ha estudiado harto el caso de las comunidades de pueblos originarios en Perú, y el baguazo sobre todo. Y cuando tú hablas desde que la metodología miraba el río en el pasado, en el presente, y cómo lo veían a futuro también, ella habla mucho de la capacidad transformativa de, por ejemplo, las comunidades de pueblos originarios que muchas veces desde el occidental se ven como valores culturales estáticos sobre los que no se puede tocar nada, no se puede intervenir. Y era muy bonito escucharla, como esta dialéctica, esta transformatividad que tienen los valores culturales en estas como visiones que nosotros, que quizás occidentalmente cuesta mucho entenderlas así. Entonces, que ese mapeo participativo como metodología permite recoger ese carácter de los valores culturales de los pueblos originarios y a la vez ser un instrumento de diálogo y de transformación donde se preserve lo que realmente les importa. Entonces, creo que como metodología yo no me dedico a aplicar metodologías, pero cuando las miro y las leo, digo, wow, ahí hay algo, o sea, que hay que seguir explotando. La idea también es que se estudie, se analice, se identifique la cultura como algo dinámico y no como un patrimonio estático. Y que, porque todos quieren ver tal vez a los indígenas casi como estaban viviendo en el siglo XVIII, pero vemos que todos como ciudadanos y con distintas culturas podemos hacer un análisis más dinámico de la situación. Y otra pregunta, yo creo que vamos a ir con 2 preguntas más, si les parece. ¿Sí? Sí. Tenemos aquí otro. Dice, por cierto, el ámbito de lo cultural es difícilmente cuantificable y medible, y eso genera conflictos con el enfoque pro inversión. Potente lobby tras el funcionamiento del CIA. ¿Qué tiene como emblema la certeza o seguridad jurídica? ¿Ves una salida a esto en Chile? Supongo que esa es una pregunta para mí, porque habla de la certeza jurídica. Y yo ahí veo una salida porque existe Muñoz, existe Bermúdez, existen diferentes actores institucionales que a veces no tienen todos los instrumentos para fundamentar bien sus decisiones, pero que están desafiando un poco esta estabilidad de los permisos, que como por ejemplo pueden ser los permisos ambientales, o esto de cuando va avanzando el CIA, decir, oye, pero si ya me dijiste en una etapa anterior que estaba bien, ¿por qué ahora en esta otra etapa me dices que no está bien? Y es porque en ese tiempo uno tuvo la posibilidad de captar más información que cambia la opinión que puede tener un servicio, por ejemplo, respecto del proyecto. Entonces, eso ha sido empezado a tomar en cuenta desde la institucionalidad, y yo creo que las empresas y los titulares también se están dando cuenta de que ellos tienen que empezar a romper con eso también, porque no les conviene, porque por mucha certeza jurídica que tengan de su autorización o licencia en términos legales o institucionales, sin la licencia social para operar, les va a ser muy difícil convivir con el territorio. O sea, a la larga van a ser vecinos y van a tener todo rayado, van a tener barricadas parándolos, entonces no les conviene irse solamente por el carril, con la conversación, como decía el José, de Estado-empresa nomás. O sea, la comunidad tiene que subir y tienen que hablar con ella también. Entonces veo que por parte de la institucionalidad y también por parte de las propias empresas se están empezando a dar cuenta de que hay que superar ese canal único de tramitación de proyectos. Súper. Hay unos autores, Careiva y Marviera, hablan un poco de eso. O sea, el Estado va a estar siempre, las empresas también están, y no se van a ir por mucho que algunas personas quieran o no quieran, y afectan las decisiones de muchas personas y que interactúan en este circuito. Entonces, o por las buenas o por las malas, se toma en cuenta a la comunidad como una actora de esa altura. Porque va a cambiar, si bien las empresas afectan a los usuarios, consumidores y actores, esto
de alguna vez son la razón de ser de la empresa, existe para venderle a un otro y hay una retribución, hay un flujo de servicios, ya sea ecosistémico o de recursos. Entonces, de nuevo, va un poco a relevar esos tres actores importantes que hay. Y lo otro también que va un poco a lo que dice Teresita al principio es que si bien al principio viene de un discurso, pero cada vez de a poquito, a uno le gustaría que más rápido, hay manejos adaptativos que se vienen aplicando a muchas metodologías o formas de aproximamiento del privado, del Estado con las comunidades. Incipiente, pero para allá va. Y eso va a permitir un poco recibir y registrar cambios que pueden dar a futuro una visión un poco más esperanzadora en esa línea. Otra pregunta más, mira, hay preguntas que son muy interesantes. Una es esta. ¿Cómo se integraría la discusión de los valores culturales y los problemas socioambientales en la consideración del componente paisaje? La definición de este concepto en la guía del valor paisajístico lo establece como un elemento que depende de la percepción cultural, pero en la práctica su tratamiento no es así y su evaluación depende de criterios que solo analizan su composición interna, pero no el valor de las comunidades. En ese caso, para mí fue súper interesante cuando lo analicé porque, bueno, de hecho las guías, el reglamento y las guías lo tratan como un componente natural. O sea, los indicadores que utiliza para valorar el impacto paisajístico son meramente naturales y lo cultural tiene que ver con el valor turístico más que paisajístico en ese literal, que es asociado a los paisajes que tienen componentes de patrimonio cultural. Y igual en ese caso, ese componente está ligado al flujo de turistas, entonces al final es un concepto más económico. Pero entonces, igual la discusión de paisaje se puede reconducir a medio humano, y ahí se puede valorar, o sea, no verlo a través del impacto significativo propio de paisaje, sino que verlo a través del impacto significativo en medio humano, en cosmovisión, en relación con el territorio, y no desde la concepción de paisaje que tiene el CIA, que no es de paisaje cultural, es de paisaje como cuadro, como escénica nomás, no tiene una concepción de paisaje de vivencia. Eso, yo creo que es súper entretenido analizar eso y sería súper interesante discutirlo en una eventual modificación del reglamento. Así es. ¿Ustedes, chicos, no les ha tocado ninguna experiencia como poder resaltar el valor paisajístico de los territorios? El valor paisajístico cultural de los territorios. ¿Como valor paisajístico cultural? No. Como servicio ecosistémico, tal vez, más que valor paisajístico, como los servicios ecosistémicos, por si es que alguien no los conoce, tiene su componente cultural también. Están los servicios ecosistémicos de provisión y también están los culturales. Y ahí podría ser, y dentro de los culturales está, por ejemplo, las oportunidades de recreación, que está ligado con lo que dice Teresita, con el turismo, pero también está en el sentido de identidad, que ahí ya tiene que ver mucho más con los valores relacionales. Entonces uno se puede agarrar porque los servicios ecosistémicos ya están empezando a ser reconocidos en la evaluación ambiental, entonces uno igual se puede agarrar por ese lado como para realzar el valor de los valores relacionales. Sí. Y yendo un poquito al caso que presentamos, el de Tralcapulli, en el trabajo con la comunidad ellos traían a recuerdo y a flote, salía mucho el mapeo participativo, el Cosehueque, o distintos lugares donde ellos tenían leyendas locales que era una piedra en la mitad del río y era un punto de referencia. Mi abuelo me decía que el río llegaba hasta allá, o también cuando un lonco se escapó de los españoles, cruzó y ocupó esa piedra y no lo pudieron seguir. Y en el fondo, y esto en una mirada de paisaje está perfectamente representado así. El problema es que muchas veces en el análisis se desgrana y se ven como un elemento cultural de la cultura indígena nomás, no como parte de ese paisaje que se estaba viendo, pero de alguna forma se puede ir incorporando como a través de los servicios ecosistémicos, como dice José, los servicios culturales. La importancia también de los sitios religiosos, de las culturas, o los sitios que son de importancia de reunión, porque no hay que olvidar que no solo estamos hablando de lo indígena en lo cultural, sino que también de otros territorios como, por ejemplo, pescadores, recolectores, que son también de cultura y que conviven en un territorio. De hecho, en el caso que analicé en el de Cardones Polpaico, el valor turístico y paisajístico se levantó por una comunidad rural en La Dormida.
Y ahí, si bien ese proyecto había tenido un súper buen tratamiento de los valores culturales indígenas que habían en el sector, en la cuarta región asociado a la cultura diaguita, no se habían preocupado de esa comunidad. Y ellos lo fueron sacando después y no lograron posicionarlo dentro de la evaluación, o sea, se descartó ese tipo de impacto. Chiquillo, la última pregunta, y creo que es muy importante porque nos puede servir como referencia para seguir aprendiendo sobre este tema. Dice Teresita, en virtud de tu experiencia y lo que has investigado, ¿existe algún sistema de evaluación de impacto ambiental en otros países que incorpore los valores culturales de manera satisfactoria y justa para las partes involucradas? ¿Y de qué manera se podría replicar o aplicar en nuestro país? Uy, me encantaría tener tiempo para poder estudiar bien eso a fondo y hacer una gran investigación para poder aplicarlo, porque, bueno, donde yo estuve estudiando, yo estudié el sistema de la Unión Europea, y si bien en la práctica, si bien en la teoría la directiva es más abierta en cuanto al ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y no tiene esta barrera de tipologías que tenemos nosotros porque consideran desde el comienzo el impacto, yo a mi profesora, por ejemplo, del ramo de evaluación de impacto ambiental, le escuché 2 veces, en 2 casos, una vez hablando de humedales y otra vez hablando de sitios protegidos, que igual se van a sistemas de listados y no toman en cuenta valores relacionales, no toman en cuenta el valor cultural en sí. Entonces, por ejemplo, en Escocia, que hay comunidades rurales que tienen valores que, al igual como pasa acá en Chile, son difícilmente capturables por la nomenclatura occidental, sobre todo en los pueblos perdidos de las Highlands, donde las llenan de proyectos de energía eólica. No los consideraban, porque no tienen un sitio protegido, no está declarado, no tienen un castillo, y entonces no los consideraban. Ahí entonces, en la práctica, la directiva europea se caía. Yo creo que al final depende mucho del operador, o sea, de la persona que está a cargo o del proyecto o de la evaluación del proyecto para aplicarlo bien. Entonces depende mucho de las visiones que hayan y de la posición que se tenga dentro de ese sistema. Y por eso me gustaría harto explorar, que igual yo creo que es bien controversial, pero han estado tratando de inventar más metodologías para abordar esto en Canadá, en Australia y en Nueva Zelanda. Esos son 3 países que yo creo que sería interesante explorar cómo funcionan. No los conozco en detalle, pero sí, no conozco en detalle cómo funciona el CIA, pero sí sé que hay esfuerzos, por lo menos en la literatura, y he visto un poco de jurisprudencia de esos países donde se incorporan los valores de las comunidades en una forma más relacional y ad hoc y contextual que lo que se hace en el resto de los países. Super. No sé si ustedes conocen también algún otro caso desde la ONG. De otros países, Colombia. En Colombia un par de... Sí, pero no, yo no lo sabía aplicar al CIA, así al como CIA. a la regulación ambiental de cada país, ¿no? No. Lo que sí, algo que nos salió en la discusión y que muchas veces termina siendo una de las conclusiones de esto, es que algo que hay que recuestionarse es por qué en el CIA un mandante, una empresa, en el fondo, levanta los datos prácticamente, hace un estudio de impacto ambiental, lo presenta, propone mitigaciones y después casi que se autorregula. En el fondo hay muchas etapas o cosas que no están, que quedan muy a la deriva y no quedan con poca fiscalización, ya sea de parte de la comunidad o del Estado, por cómo están propuestas las cosas. Entonces, quizás un poco en el sistema más australiano, yo he escuchado que también el Estado propone las mitigaciones y casi que podría ser un fondo ciego, quién ejecuta o quién no, para que no se coapten o no se alineen distintos actores a lo largo de esta cadena y con un interés común que no va por el interés en general de todos. Sí, pero claro, igual como la tónica es que cuesta incorporarlo. O sea, yo leí un paper en Japón, en Portugal, en España, en Panamá, en Brasil, en Estados Unidos el caso también del gasoducto, que se me olvidó el nombre ahora, pero que también ahí había una clara cooptación de un grupo de indígenas. O sea, en todos los países están habiendo problemas y haciendo agua. O sea, por eso también la motivación de la investigación y que yo creo que Chile puede ser un caso súper interesante para como abrir el camino junto con estos otros 3 que les decía,
porque hay una gran potencia basal para desafiar el sistema. Entonces, con eso podemos exigirle al sistema de que se haga cargo de estos valores que se están dejando fuera, más que en otros países donde no sé si hay esta potencia que estamos viendo nosotros en Chile. Bueno, yo creo, bueno, primero que todo agradecerles a Teresita, a la José, a José, esta instancia de reflexión y de conversación en torno a un tema que va a venir más fuerte ahora, yo lo creo, no sé, pero como decíamos, por esta nueva reactivación económica que va a tener el país después de la pandemia. Es súper importante que nos enfoquemos en las culturas, en los territorios, en los distintos tipos de vida, distintos tipos de usos que tenemos de nuestros territorios. Así que les agradezco a ustedes, les agradezco a todas las personas que nos están mirando, que nos están oyendo en este momento, y dejarlos invitados a la próxima conversatorio de la Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecología, SOSOET. Y si usted se perdió la charla, la puede ver en YouTube. Tenemos YouTube también dentro de nuestra plataforma. Y nada, agradecer y fuerza para todos y todas. Gracias, Vivi. Muchas Gracias. Adiós. Que estén muy Que bien. estén muy bien. Chau, chau. Chao, chao. Chao. Juan y el hijo.